Hoy 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía. La celiaquía es una palabra que nosotros aprendimos de grande. Antes no sé si no existía o no se hablaba tanto. Está con nosotros la licenciada Florencia González Contador, que es nutricionista, que trabaja en IMON, el Instituto Médico de calle 3 de Febrero. ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, Cristian, gracias. Antes la celiaquía no existía, se diagnosticaba menos. ¿Por qué se habla tanto ahora? Bien, la celiaquía antes era muchísimo menos conocida. Y generalmente, si uno se acuerda de alguna abuela, alguna tía por ahí, decían, no, es medio delicada del estómago. Claro. Entonces, realmente no se conocía. Hoy, con toda la globalización, y ya hace más de 30 años que esto no solamente va creciendo la población de celíacos, sino que se va conociendo cada vez más. Claro. Al día de hoy se estima que en el mundo la población de celíacos es el 1%. Uno dice es un porcentaje muy chiquito, pero si tenemos en cuenta que somos entre 6.000 y 7.000 millones de habitantes, el 1% son 7 millones de personas. Entonces es un número muy grande y también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no está diagnosticada como celíaco. O sea, hay gente que es celíaca y no lo sabe. Y no lo sabe. Se debe a muchísimas cosas. Los síntomas muchas veces se confunden con otros. Puede haber alguna intolerancia a la lactosa, entonces la gente piensa que esos síntomas son por eso. Se confunden también mucho con el síndrome de intestino irritable, porque uno de los síntomas es diarrea y cólicos, ¿sí? O diarrea o cólicos también. Puede haber aftas, llagas, astenia, que es la falta de fuerza. En los chicos, un enlentecimiento de su crecimiento, trastornos de conducta también. En la población celíaca primero se detectan a los chicos entre los 1 y entre el primer año de vida y el 5.º año, y donde más salta, donde más se ve, son en los chicos de 2 años. Sin embargo, me ha sorprendido que gente grande, que ha sido celíaco toda la vida, y como dice, no se ha dado cuenta y la diagnostican ahora de grande. Sí. En segundo orden están las mujeres entre 20 y 40 años, y en tercer orden ya los hombres adultos mayores. Esto pasa porque la enfermedad puede ser silente hasta que se desatan los síntomas, y ahí es donde uno empieza a ir al médico, y el médico tiene que ir con una pesquisa que se hace de síntomas y análisis de serología de anticuerpos específicos. Tiene como un indicio para ir ubicándonos en la enfermedad celíaca, y después con una biopsia se confirma ese diagnóstico. Pero sí, podés haber sido celíaco y no tener síntomas, y un día se te desatan, y eso es lo que te hace ir al médico. Los síntomas son de los más variados y para cada persona pueden ser distintos. Mientras que algunos pueden tener diarrea y cólicos y pérdida de peso, otros pueden llegar a tener, por ejemplo, mucha picazón en la piel, pueden tener vómitos. En cada persona. Claro, cada persona es un mundo, y eso es totalmente cierto. Nosotros dimos por sentado que las personas que nos están viendo saben qué es la celiaquía, pero es una intolerancia a determinados alimentos. Bien, la celiaquía es una enfermedad autoinmune de tipo 4, en donde hay un disparador conocido y hay una respuesta de nuestro cuerpo que es específica. Una enfermedad autoinmune es algo que tiene mi cuerpo. Básicamente se trata en que cuando uno consume el gluten, que está presente en el trigo, avena, centena y cebada, hay una partecita que mi cuerpo la reconoce como tóxica. Entonces lo que pasa es que las células del intestino se destruyen, ¿sí? Porque es una respuesta del cuerpo, no es una alergia, pero se dice que es tipo una alergia. Es parecida. Es parecido. Las complicaciones que pueden traer esta enfermedad son bastantes. Primero, pérdida de peso, déficit de nutrientes, osteopenia, osteoporosis. Porque como que el organismo no absorbe los alimentos. Exacto, el organismo, el intestino se empieza a destruir, entonces no puede absorber esos nutrientes, y la diarrea se da porque no puede absorber, entonces sigue el alimento de largo. ¿Y el único remedio que tiene esto es no consumir esos alimentos? Es el único tratamiento hasta el momento, eliminar para siempre el tema del TAC. Es fácil si hablamos de la avena, del centeno y la cebada, porque no son harinas que consumimos habitualmente. Lo difícil, y que requiere muchísimo, no muchísimo, pero sí requiere información y requiere entrenamiento, es eliminar el trigo. Del valor calórico, o sea, de todas las calorías que nosotros comemos en el día, el 33% proviene del trigo. Entonces, por las características también que tiene esa proteína del trigo, se hace bastante irreemplazable. No es imposible. Ahí entramos los nutricionistas en juego, en donde le enseñamos a la persona cómo manejar esta dieta celíaca y cómo encontrar variables a algo que uno en un primer momento no se imagina, no comer más harina. Claro.
Lo cual es admirable. La conducta, la disciplina que tiene un celíaco es admirable. No es admirable, Cristian, la pasan muy mal si ellos se contaminan o comen algo que tiene gluten sin Bueno, saberlo. Entonces, bueno, pero yo si como algo que engordo y no soy tan disciplinado. no, pero la pasan mal, la pasan mal. Sí, ya sé. Pero digamos, a mí me impresionan los chicos, que son Sí. y ya saben que eso no lo tienen que comer y asumen que no. Bueno, me ha tocado ir a cumpleaños de infantiles muy chiquitos donde los nenes no prueban determinadas, llevan sus propias cositas a los cumpleaños. Sí, hay que hacer un trabajo grande tanto en los chicos porque ya después lo empiezan a tener de una forma súper natural y es por ahí más difícil en los grandes. Si bien es más fácil explicarles, en los grandes por ahí es un poquito más difícil que tengan esa conducta que tienen los chicos. Más difícil en los grandes que en los chicos. Sí, es más difícil. Qué bárbaro eso. ¿Y es hereditario? Sí, es hereditario, no quiere decir que yo puedo ser celíaca y a lo mejor en mi familia no hay nadie celíaco, pero sí, en gran parte es hereditario. ¿Cuándo llegan al consultorio del nutricionista? Llegan después del diagnóstico, que lo hace siempre un gastroenterólogo, como los síntomas, ya lo dije antes, que se confunden con otras enfermedades, es muy importante acudir a un gastroenterólogo y que esté diagnosticado el paciente correctamente. Y ahí, bueno, el nutricionista corrige ciertas cuestiones de la alimentación y empieza lo que es la educación alimentaria para un paciente celíaco. ¿Qué no podría comer un paciente? ¿Qué no puede comer un paciente celíaco? Bien, vamos a empezar por lo que sí puede, que es lo mejor. Bueno. Pueden comer todo lo que es natural, como por ejemplo huevos, carnes, frutas, verduras. Viene así en... Sí. Evitando la presentado. contaminación y los cuidados. Evitando la contaminación cruzada, eso es lo que pueden comer. Lo que no pueden comer es todo lo que está envasado, que no tiene sello. Y, por supuesto, no pueden... El sello que dice Sintac. El sello que dice Sintac, que son las 3 espigas tachadas. Y me perdí un poquito. ¿Y qué otra cosa no pueden comer? ¿Qué otra cosa Una no pueden torta comer? no pueden comer. Esto quería decir. No pueden comer, por ejemplo, los alimentos que vienen sueltos. ¿Sí? Ir a un lugar en donde te venden, por decirte, la harina de arroz suelta, eso Claro. no. ¿Sí? Siempre tiene que estar en envase cerrado, todo lo que es procesado, envase cerrado con el logo. Siempre hay que pensar que ese alimento tiene TAC y no que no tiene. Por ejemplo, uno de los casos es el tema de los fiambres, los embutidos. Claro. Vos decís, pero ¿cómo un jamón va a tener TAC? Bueno, el trigo o partes del trigo se utilizan en la industria como aditivos, espesantes, aglutinantes, estabilizantes. Entonces, si no tiene el sello, no podés consumirlo. Ahí estamos viendo, es universal esto, digamos, también, esos que deben ser alimentos, bueno, algunos argentinos y otros extranjeros, pero fíjense que en todos lados es el mismo código y la misma forma de identificarlos, ¿no? Sí. Porque vaya donde vaya la persona... En el idioma que sea, con un simple logo ya se da Tiene- cuenta y sobre todo también para los chicos. Los chicos a los 4 o 5 años ya empiezan a ir al jardín o a la escuela, van a un kiosco. Entonces es muy importante que el chico esté entrenado con esa Que cuestión. tal vez sea la mejor forma, ¿no? Desde chiquito, como decía, para aprender. Los celíacos están reclamando hoy una mayor atención, evidentemente la necesitan, ¿no? Sí. De parte del Estado y de parte de la comunidad en general. Sí, porque la industria, bueno, se vuelve difícil mantener tanto cuidado y mantener un establecimiento apto que no se contamine Claro. cuando el trigo es el mayor cultivo que se hace en el mundo. Entonces, bueno, eso encarece la producción y verdaderamente necesitan apoyo y necesitan que la industria básicamente baje los precios. Claro. Mayor oferta también Claro, porque son necesitan. carísimos los productos. Son caros, son caros. Hay alternativas para hacerlo más económico, se pueden hacer las mezclas en casa, pero siempre un producto específico de celíacos como la premezcla de harina, y sí, es bastante más cara que lo que es una harina común. Y son ricos los productos, porque uno puede pensar que no teniendo este tipo de condimentos o aditivos puede ser feo. Y no, y hemos probado aquí, han venido de la Asociación de Celíacos y son buenos. Y eso es otra cosa, están organizados, están bastante organizados. Están organizados, en Argentina es ACELA y cada provincia tiene su propia organización. ACELA trabaja muchísimo todos los años. ACELA es Asociación Celíaco Argentino. Aquí es hacer. Acá es ACER porque es de Entre Ríos, en Santa Fe también hay. ACELA todos los años organiza un catálogo de todos los alimentos sin TAC que figuran para ese año. Al año siguiente se renueva y los que salen de esa lista porque pierden la licencia o por otro motivo, ya está. O sea, hay que ir actualizándose como celíaco y tener el catálogo.
Está bueno saberlo, está bueno aprender para todos aquellos que no tienen relación con el tema. Hay quienes están más familiarizados, evidentemente, y esta fecha sirve para eso. Licenciada, muchas gracias. La Gracias. esperamos pronto por aquí. Gracias a ustedes. Muy pedagógica en la explicación.